Aparte de las preguntas del chat, también tenemos colaboradores habituales, tertulianos, si queremos, aunque la palabra tertulianos no nos ha gustado así mucho, y a nuestros colaboradores hoy les estrenamos una sección que es el Sanedrín. Y hoy, como representante del Sanedrín, que parece que también está en un despacho oscuro, ahí a ver, juntándose y diciendo cosas. No, aquí no, aquí está al revés, aquí luz y taquígrafos y sobre todo para preguntar pues a los diferentes candidatos que vengan, alguna pregunta un poco más malévola o preguntas que se nos han quedado en el tintero. Y bueno, y relacionado con ello, pues hoy tenemos a Pili Vierge de Cuaderno de Maestra. Pili, muy buenas tardes, ¿cómo estás? El micro te lo estoy intentando poner, pero por lo que sea, vale. Ya lo he puesto. Muchas gracias, Víctor. Bueno, lo primero es felicitar a nuestra invitada. Además, no hace falta que diga, Marga, no hace falta que digas que eres feminista, porque tal como has empezado hablando de que eres madre, de que eres de tu hija, de cómo tienes que conciliar, o sea, y de todo el tono que le das a tu visión municipalista, se nota. Bueno, en cuanto a la Junta Municipal de Distrito, como hay mucha gente para preguntar y en el Sanedrín somos más, solo voy a atenerme a 2 preguntas y no voy a preguntar por educación, que es lo que siempre pregunto. Porque primero en la Junta Municipal de Distrito veo que, como en ninguna parte de España, no son vinculantes. Esto ya me gustaría a mí que tuviéramos un nivel democrático que los consejos fueran vinculantes, pero no va a ser. Espero verlo algún día y no sé si llegaré. Pero veo que también la normativa no está clara porque habéis tenido problemas de convocatoria, de agenda que no se convocaban. ¿Esto es que hay que retocarlo o qué me puedes decir de esto? Porque sería llegar a la siguiente legislatura un objetivo, ¿no? Sí, bueno, nos pasamos 1 año y medio más o menos para escribir el reglamento. Todos los grupos hicimos aportaciones. La verdad es que fue muy complejo escribir el reglamento. No me quiero enrollar mucho, ¿no? Porque bueno, se utilizó el reglamento desde el primer momento, no estaba claro quién iba a gobernar en aquel momento, el Partido Socialista estaba solo, parecía que iba a gobernar la derecha y entonces Ciudadanos pidió un distrito industrial, al final crearon el distrito industrial para darle gusto a Ciudadanos, que parecía que iba a ser la llave, pero finalmente fue el Partido Socialista el que gobernó con Ciudadanos y también se tuvo que comer el distrito industrial. Pero el Partido Popular trató de ralentizar lo máximo posible la puesta en marcha de los distritos. Hay que darle una vuelta. Las convocatorias están perfectamente reguladas. Se tienen que convocar como mínimo cada 2 meses y la nuestra es el tercer lunes de los meses impares. El resto de convocatorias lo mismo. No es obligatorio convocarlas, es como mínimo cada dos meses. No sé si el reglamento hay que darle una vuelta. Lo que hay que darle una vuelta es a que sean de verdad, el presidente tenga capacidad ejecutiva y que efectivamente lo que dicen los vecinos y las vecinas sea vinculante. Para mí ha sido muy difícil ser presidenta y la verdad es que ha sido lo que más me ha quitado el sueño, porque creo de verdad en la participación y sin embargo no formo parte del gobierno, ¿no? Yo no formo parte del gobierno, yo estoy en la oposición. Yo podía haber jugado con el distrito como se ha hecho desde otros partidos políticos, ¿no? Para arrojárselo al Partido Socialista y decirle qué mal lo haces todo mal, es todo horrible. Pero entendía que las peticiones de los vecinos eran mucho más importantes que a lo mejor los votos que yo pudiera ganar o el partido. O sea, quiero decir, estas dinámicas de los partidos que son a veces muy incomprensibles. Y entendía que las peticiones de los vecinos eran mucho más importantes que lo que a mí me pareciera. Y me ha quitado el sueño en muchas ocasiones. Y hay que darle una vuelta porque si tú eres presidente de la Junta Municipal de Distrito tienes que poder tener capacidad de ejecución del presupuesto. Y seguramente pues a lo mejor tiene que ser el equipo de gobierno el que lo lleve adelante. O que los grupos de la oposición tengan un poco la misma visión que tengo yo, ¿no? Y que no se pongan a utilizarlo como arma política arrojadiza, que sean responsables y que se comprometan
con ello. Porque también se hablaba de que fueran los vecinos los que ejecutaran, pero yo no sé si a los vecinos hay que cargarles con semejante responsabilidad, porque la verdad es que es complicadísimo, ¿eh? Pero bueno, a mí me parecería bien si se llegara a un acuerdo y si, yo qué sé, las peticiones de las juntas municipales de distrito fueran una prioridad absoluta para el equipo de gobierno en ese momento. O sea, si hay una petición, pues que salga adelante rápido. O sea, esta es la petición y no ponerla en el quinto lugar de la lista. Vale, hablando de Gamonal, hola Joseda, me he dado cuenta también de otra cosa, de una característica de Burgos. O sea, yo estaba mirando el mapa escolar y Sí. me he dado cuenta que es que Burgos capital, Burgos, la provincia tiene una característica y es que está todo o sea, a ver, está todo muy localizado en la capital de Burgos. La capital aquí yo veo que tiene 173.483 habitantes, pero en cambio los pueblos que yo estudiaba, que es Belorado, Briviesca, Castrojeriz, bueno, me había estudiado un montón de pequeña en geografía que te los hacían aprender de memoria, he ido mirando y hay muchos de 2.000 habitantes. Aquí tengo venta de baños de 6.000, son pequeños. Entonces yo me imagino que cuando tú te presentas como concejal a Burgos, ¿tu visión es únicamente de la capital o en la capital están centralizados los servicios de la comarca? O sea, ¿cómo influye esto en la capital? Bueno, hay muchos servicios que están centralizados en la capital y hay muchas cuestiones relacionadas con el Alfoz que nosotros también hemos puesto sobre la mesa, porque hay muchos burgaleses y muchas burgalesas que trabajan en Burgos y viven en el Alfoz y se desplazan cada día en su coche del Alfoz a la zona industrial de Burgos. Hemos pedido muchas veces que el transporte público se amplíe también al Alfoz, ¿no? Que haya un transporte desde lo municipal, pues que haga que los vecinos y las vecinas que viven en el Alfoz no necesiten coger el coche para nada. Pero lo mismo en los desplazamientos diarios desde los vecinos de Gamonal hacia el polígono de Villalonquejar, por ejemplo, ¿no? Porque te gastas casi... Sí. La acumulación de vecinos en Gamonal debe de ser que se han desplazado de los pueblos a vivir en la capital, por lo que sea. Bueno, sí, muchos vecinos se vinieron a vivir a Gamonal. Sí que es cierto que Gamonal ha envejecido mucho. Ya no es el Gamonal de hace unos años, pero hay muchas cuestiones relacionadas con el equilibrio entre los barrios que se ha dejado, que los gobiernos anteriores pues, no han tenido en cuenta, ¿no? Todas las inversiones eran para el casco histórico, para el centro de Burgos, que está muy bonito y hay unas zonas peatonales estupendas y es fantástico, pero esto ha ido en detrimento de las inversiones en, pues por ejemplo, en Gamonal, que ha sido el gran olvidado. Pero no solo Gamonal, también otros barrios de la ciudad. Estoy pensando ahora en San Pedro y San Felices, que también necesita de dotaciones y de polideportivos y de dotaciones que hagan que los vecinos no se tengan que desplazar lejos para llevar a sus hijos a un centro cívico. Hay un problema también, por ejemplo, en San Pedro de la Fuente Fuentecillas, que no tiene un instituto. Es el único distrito de Burgos que no, donde si tú tienes un hijo o una hija en edad de ir al instituto, no puedes elegir un instituto público porque no existe. Los institutos que hay son concertados o son colegios concertados. No existe. Es una petición de los vecinos y las vecinas de San Pedro de la Fuente Fuentecillas y de toda aquella zona de hace mucho tiempo, pero la Junta de Castilla y León les ha dicho que no. Ha dicho que no y que no es, que en unos años descenderá la población y que ahora no ven viable que se haga un instituto ahí, que es necesario por otra parte, porque los chavales y las chavalas de esa zona se tienen que desplazar pues muy lejos para ir al instituto público más cercano. ¿Alguna pregunta más de estos? Los barrios ha sido como olvidado. Perdón. Pili ya ha hecho sus preguntas, Joseda no se te oye, pero Honorio y Raúl, ¿alguna pregunta más? Honorio, en este caso, Honorio es uno de los miembros clave de Círculo TV y bueno,
Hola. Honorio forma parte Sí. también del Sanedrín, son todos miembros del Sanedrín que llamamos, y suele hacer unas preguntas, la verdad que muy interesantes, unas reflexiones muy importantes, así que, Honorio, ¿tienes alguna pregunta ahora para realizarle a Marga? Buenas noches, bienvenida Marga. No soy un elemento más importante o menos que cualquier otro compañero. De todas formas, gracias por esa referencia que has hecho, Víctor. Yo voy a abandonar un momento el Sanedrín y voy a retomar lo que estaban apareciendo en comentarios, que he recogido dos preguntas que considero muy importantes. Una es sobre los presupuestos participativos. Estamos avanzando en democracia y es uno de los logros que la ciudadanía pueda participar hacia dónde se orientan los dineros, ¿no? Y la pregunta concreta que te hace Teco es ¿qué temas importantes en los presupuestos participativos hay más allá de 4 farolas en la plaza? Y el índice de participación en esos presupuestos. Bueno, fundamental todas las políticas relacionadas con la vivienda. Si tú tienes a una ciudadanía articulada y que sabe qué es lo que sucede en su entorno, pues hombre, todas las políticas de vivienda que vengan de la mano de los vecinos y las vecinas, que son los que están sufriendo los precios de los alquileres insoportables, que son los que sufren que su hijo no puede independizarse porque no está dentro del mercado hipotecario, pues hombre, pues por ejemplo, todas las ideas que vengan desde los vecinos y las vecinas, pues seguramente serán mucho más realistas que las que se puede hacer desde un despacho sentado y hablando con el interventor o con el tesorero en el ayuntamiento, ¿no? Eso, por ejemplo. Pero luego todo lo relacionado con las dotaciones públicas, ¿no? Con el día a día de los vecinos y las vecinas. Nosotros hablamos siempre de la ciudad de los 15 minutos. Es un concepto que nos gusta mucho. Y Burgos, además, es una ciudad que por su configuración urbanística es una ciudad que está alargada a lo largo del río Arlanzón, ¿no? Que está pegada a un cerro, que tiene como diferentes núcleos muy populosos. Esto de la ciudad a los 15 minutos sería muy fácil de poner, bueno, muy fácil, sería mucho más fácil que en otras ciudades de poner en marcha, porque tiene diferentes núcleos poblacionales en toda la ciudad, una ciudad alargada. ¿Qué es la ciudad de los 15 minutos? Bueno, pues que yo no necesite más de 15 minutos para ir al centro de salud, para ir al centro cívico, para llevar a mi hijo o a mi hija al cole, para ir a hacer deporte, para darme un paseo por una zona verde. Eso es la ciudad de los 15 minutos, que pueda desplazarme caminando a todas partes y que lo más lejos que tenga que llegar para hacer mi día a día sean 15 minutos. Y eso es necesario que los vecinos y las vecinas estén ahí diciéndonos, oye, mira, es que yo quiero llevar a mi hijo al cole andando, no quiero llevarle en coche. Por favor, refuérzame estas líneas de autobuses o ponme una línea que pase por aquí, por ejemplo, por ser muy, muy, muy básico. O no quiero tenerme que desplazar en coche a ir a trabajar al polígono industrial. Quiero poder dejar el coche en casa porque me gasto 150 euros al mes en gasolina que puedo emplear en otra cuestión. O en mi barrio hace falta darle una vuelta a cómo enfocamos el comercio local, cómo apoyamos el comercio local, qué tipos de comercios hay. Hay zonas de Burgos que están muy, no sé cómo decirlo, guetizadas en el sentido de especialización en determinados comercios o determinado tipo de población. Hay zonas que están más envejecidas, hay barriadas que tienen, que tienen mucha más densidad de población y casas que tienen muchas peores condiciones. Pues todo eso hay que equilibrarlo y sin la mano de los vecinos es imposible hacerlo. Bien, entonces entiendo que es una sugerencia que lanzas a la ciudadanía burgalesa, ¿no? Que quizás no las están realizando. Hay otra pregunta que le realiza Luis Ríos, es sobre el condado de Treviño. ¿Estaríais dispuestos a impulsar una consulta vinculante para que de manera vinculante ese condado perteneciese a Euskadi? A ver, lo que no tiene ningún sentido es que si yo vivo en una zona pegada a... Me pongo enfermo, voy a poner un ejemplo muy fácil. Me pongo enfermo y resulta que el hospital que me queda más cerca está a 15 kilómetros, ¿no? Todos los servicios a los que yo necesito en mi día a día me queda a 15 kilómetros y me están obligando a irme a 80, desplazarme a 80 kilómetros. Quiero decir, hay que hacer...
la política tiene que estar muy relacionada con el territorio, ¿no? Con lo que está más cercano. O sea, no puede ser que yo no puede ser que yo, o sea, por una cuestión de política, ¿no? De geografía política, me tenga que desplazar a un hospital que me queda muchísimo más lejos, teniendo un hospital muy cerca. Bueno, pues yo lo que haría sería preguntarles a los vecinos y a las vecinas del condado de Treviño cómo se sienten, qué es lo que necesitan, qué es lo que les facilita, sobre todo, qué es lo que les facilita su día a día, ya olvidándonos de cuestiones políticas. ¿Qué te resulta más fácil? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Estar en Burgos o pertenecer a otra provincia? Bueno, pues preguntárselo y ver sobre todo qué es lo más racional para ellos. Y en ese sentido ser generosos, ¿no? Con los vecinos y con facilitarles la vida, que al final eso es la política. Bien, entonces entiendo que impulsarías esa iniciativa, ¿no? De adhesión de Treviño a Euskadi concretamente. Y ahora vuelvo al Sanedrín y te hago una pregunta desde ese espacio, ¿no? Castilla y León es una de las autonomías con más densidad anulada en el sector agrario, en el sector ganadero, en el sector de explotación forestal. ¿Qué políticas fiscales o de incentivos económicos de otro carácter o formativos podríais impulsar desde vuestra formación para recuperar ese sector ganadero y que las explotaciones intensivas no prioricen la explotación de esos terrenos? A ver, es un tema complejo, pero de lo que se trata es digamos, potenciar la economía a pequeña escala, no a gran escala. O sea, este tipo de explotaciones que lo que hacen es, digamos, quemar el territorio, ¿no? O hacer que haya pueblos en los que no haya agua potable, ¿no? O pueblos, en fin, en los que el entorno digamos, se hace más, no sé cómo decirlo, es un entorno más difícil y se hace más árido porque está lleno han puesto unos molinos de viento que están fuera digamos, de todo el sentido común, ¿no? Nosotros, claro que estamos a favor de las energías sostenibles, de la energía renovable, pero desde luego no de la manera que se está haciendo ahora, ¿no? Que parece que vienen grandes multinacionales a que la provincia de Burgos sea el gran, digamos, el gran laboratorio y proyecto piloto de grandes multinacionales para que Burgos sea el generador, ¿no? La provincia de Burgos sea el generador de electricidad que vaya fuera. Lo que se trata es de preguntar y de promover la economía a pequeña escala. Y eso es lo que da riqueza a los pueblos. Pues buenas noches, Marga. Son ahora las 9:11 minutos, las 8:11 aquí en Canarias. Bienvenida, como siempre, aquí al canal. Y bueno, te quería hacer dos preguntas. Una es sobre hoy en Burgos se han alcanzado una máxima de 17 grados, cuando lo normal es que hoy esté entre 1 y 12 grados en este mes de marzo, que lo he estado mirando. Entonces, me gustaría preguntar también cuál es vuestro proyecto de sostenibilidad, viendo la actual situación climática, la crisis climática que estamos viviendo, en el que, por ejemplo, hoy en la costa valenciana se han alcanzado 30 grados, cuando lo normal es que en la península no se alcancen los 20 grados en esta época del año, y es así. Entonces me gustaría conocer esa cuestión y después también el tema de las energías, como bien has dicho, sí a las energías renovables, pero que no tengan un impacto que sea lesivo para el medio, al medio donde se vaya a hacer. Por ejemplo, en Canarias, en Gran Canaria, se quiere hacer un proyecto que con el tema de aquí no hay agua y se quiere hacer aquí un rollo de meter agua para arriba para la cumbre y tal, y quieren, bueno, es una obra que vale mucho dinero y tal, y va a destrozar el medio natural con tal de generar energía hidráulica, pero que no se puede
crear energía hidráulica en un territorio donde no hay apenas agua. Eso es lo mismo que pasa allí, o sea, está sucediendo con el tema de las energías eólicas, que se está sobreexplotando el territorio, como bien está indicando, y encima esa energía renovable que se genera, encima no se revierte para la mayoría social de Burgos, en este caso, o de cualquier otra provincia, y encima quien sale beneficiado de esto siempre son las empresas que también abusan de la energía fósil, que son Iberdrola, que son Endesa, que ahora van de verdes, pero que son los mismos que están también utilizando esta energía. Y la segunda cuestión, y ya aquí termino porque entiendo que el tiempo es limitado, es la cuestión de la centralidad. Me has hablado mucho de la ciudad de Burgos porque eres la candidata a la alcaldía, pero me gustaría conocer si hay algunas candidaturas también en la provincia, en algunos pueblos, y cuál es el actual y cuál es el actual proyecto también, no solo de ciudad, sino de provincia, conjuntamente más naciendo espacios políticos que yo veo que en parte son buenos y negativos, en parte es necesario que la gente se, por ejemplo, lo de Teruel existe, pero que en parte tampoco creo que sea del todo positivo, porque eso significa que hay unas carencias. Entonces me gustaría conocer también eso, qué carencias hay en Burgos como provincia que realmente se deba de defender y proteger, porque a veces se utiliza esa España vaciada, se explota esa España vaciada, pero sigue estando vaciada y sigue la gente como tú, que te tuviste que ir de Burgos para poder trabajar, que es una pena. Sí, bueno, ese es uno de los grandes, perdona, es uno de los grandes retos, el tratar de retener de alguna manera el talento joven en la ciudad. Y hay muchos factores que lo condicionan, muchos factores que lo condicionan, no solamente, bueno, el precio de la vivienda es uno de ellos, pero también el cómo está, digamos, enfocada la cultura, el ocio hacia la gente joven, el tratar de tener una universidad que retenga, ¿no? Y que sea interesante para atraer gente, el crear industrias que sean también atractivas, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros hablábamos de Burgos como capital o como cuna del castellano, que también es una industria que dinamiza y que atrae talento desde fuera, ¿no? De jóvenes que vienen pues, a estudiar español a Burgos, y esto ha sido uno de los grandes olvidados. Y luego, lo último de lo que estamos hablando es el que está ahora mismo muy en boga esta semana, muy en boga, no, muy en la boca de los políticos, es el nudo logístico, ¿no? Burgos como nudo logístico y como eje del corredor atlántico, que se ha quedado fuera. Pero bueno, sobre todo nosotros el discurso que tenemos es el de articular la provincia de manera sostenible, ¿no? Que hoy por hoy pues, las comunicaciones son bastante nefastas, poniendo hincapié sobre todo en el transporte sostenible, ¿no? Que al final son las redes de ferrocarril. Nosotros hemos llevado también muchas propuestas al Pleno, que algunas han salido adelante y otras no, relacionadas, pues, por ejemplo, con las comunidades energéticas. De esta estamos especialmente orgullosas porque salió adelante y ya está en marcha la primera comunidad energética en Burgos, ¿no? Alrededor de un centro educativo. Hablamos también de dar ejemplo desde el ayuntamiento para que los edificios del ayuntamiento fueran sostenibles, ¿no? Y estuvieran instaladas placas fotovoltaicas, o que fueran lo más sostenibles posibles. Hablamos mucho siempre del transporte público y de cómo, pues eso, cómo facilitar que todo el Alfo de Burgos se pueda desplazar a trabajar en transporte público. Y hablamos también de transformación energética, de transformación de la industria, ¿no? Pero la industria en ese sentido nos lleva, o sea, va por delante de incluso de algunas de las políticas que se hacen desde el ayuntamiento, porque también están, o sea, ellos saben perfectamente, bueno, y son los principales afectados de toda esta crisis que nosotros llamamos la crisis de la energía relacionada con los combustibles fósiles, no por cumplir y por sacar adelante los objetivos de la Agenda 2030, porque, bueno, de la Agenda 2030, porque es un compromiso, pero porque realmente les va la vida en ello, ¿no? Les va la vida en su dinero y en su porque al final es lo que les pica en el bolsillo, ¿no? Toda esta crisis de la energía. Nosotros
en la medida de lo posible, desde el ayuntamiento, tratamos de sacar adelante todas estas cuestiones relacionadas, pues, por ejemplo, tratar de incentivar de alguna manera y de proteger y de apoyar y de avalar y de empujar a los vecinos que quieran, pues eso, sacar adelante, poner en marcha soluciones de energías renovables en sus edificios, en sus comunidades o los vecinos particulares o en sus negocios, ¿no? Todo el comercio burgalés, y presentamos una propuesta al Pleno para que se redujera el IBI, para que el IBI se bonificara o los impuestos, las tasas que se pagan al ayuntamiento se bonificaran. Trabajamos de la mano de Ecologistas en Acción y de Alianza Verde, ¿no? Que es nuestro, digamos, partido político de referencia, con el que estamos tratando de llegar a un acuerdo para ir en coalición también, que se una a la coalición que ahora tenemos ya fundamentada y muy digamos, trabajada con Izquierda Unida, desde Izquierda Unida y desde Podemos, ¿no? Y tratamos de que Alianza Verde también se una. Y bueno, y en ese sentido no hemos dejado de tratar de, pues eso, de que los objetivos de la Agenda 2030 estén sobre la mesa siempre y se saquen adelante. Todas las proposiciones están, digamos que tienen esa idea transversal. Lo haremos mejor o peor, con mucha humildad, pero desde luego sin pararlo. He visto por aquí, si me vais a permitir, he visto por aquí lo del Hotel de los Caballos, que parece que despierta como mucho interés, ¿no? El Hotel de los Caballos, ese hotel que hay en Burgos, que está funcionando sin licencias desde hace más de 7 años y que tiene un apellido muy claro, que es el García Gallardo, y que sigue sin funcionar, y que hoy por hoy sigue funcionando, pero lleva más de 7 años funcionando sin licencias. Es nada más decir esto, y en este sentido esta denuncia constante y continua desde Podemos en el Ayuntamiento, que siempre están manejando los hilos por detrás, los de siempre, los mismos apellidos. Dicho así por encima. Sí. Y volvemos un poco a lo que comentabas al principio de los apellidos y de las familias. Pues Marga, no podemos decirte otra cosa que muchísimas gracias por haber participado con nosotros, por estar hoy en esta entrevista. Desearte mucha suerte y mucho acierto y mucho trabajo en la campaña. Exacto. Y después en el ayuntamiento que entrarás, y que, como dices, ojalá seáis decisivos, ojalá podáis acometer todas las ideas que lleváis y convertirla en logros, ¿no? Yo creo que los habitantes de Burgos, los votantes de Burgos, tienen aquí una gran opción política, y ahora no se puede pedir el voto, pero de aquí a 2 meses, pues si nos preguntan, ya sabemos nosotros a quién decir que estaría muy bien que desde luego se le votara.